una vida espiritual real nunca niega la existencia del mal. Bienvenido, Mario. Bendiciones. Adelante. Gracias, gracias Agustín. La verdad que para mí el honor es mío de que me hayas invitado. Sé que tienes ahí un grupo en la región de Los Ángeles, ¿no? Si no recuerdo Correcto, mal. correcto. Así que bueno, también no solo a todos los que nos ven, sino ese grupo duro que están siempre estudiando hace muchos años, bueno, 3 años, ¿no? Sí, Así que correcto. muchísimas gracias a todo el grupo, no solamente a ti, por esta invitación. Pero bueno, lo curioso es que me hayan invitado sobre el tema del mal y sobre todo la cuestión que tiene que ver con el mal. Aquí hay dos líneas, ¿no? El primer análisis es que siempre en la Kabbalah y en la mística se tiene que tratar inexorablemente la cuestión del mal. Y el segundo punto es que yo durante los últimos 2 meses del confinamiento estuve justamente trabajando sobre un libro del mal, con lo cual este tema del mal viene muy bien, dado de que en realidad pude ordenar, si se quiere, organizar más todos estos temas que a veces se pueden volver tan complejos y que lo que hay que hacer es tratar de ver si podemos darle algo de claridad. Desde el punto de vista de la Kabbalah, podríamos decir que hay dos tipos de mal, pero en realidad en la raíz hay uno solo. Y uno solo, ¿por qué? Porque la base del mal está en la estructura del universo. Para la Kabbalah, el mal no tiene que ver con el ser humano, ni tiene que ver con nuestras limitaciones, aunque va a tener una relación con ellas, sino que va a tener fundamento en la construcción del universo. Y así, de alguna forma, los Mekubalim, los cabalistas, han dicho que cuando se creó el universo, a través del Tzimtzum, de la autocontracción del infinito, lo que sucedió fue tal nivel de energía que entró dentro de ese punto infinitesimal que se expandió, que apareció un proceso que se llamó ruptura de los recipientes. Eh, para no explicar profundamente, porque todo eso es un proceso cosmogónico bastante complicado de explicar, pero para que la gente pueda comprenderlo rápidamente, si nosotros entendemos que la energía es potencia masculina y que los receptores son potencia femenina, y no hay revelación si no hay femenino, porque no hay revelación si no hay receptores, la energía masculina que viene desde la Ein Sof choca contra este punto femenino y de alguna manera hay mucha más energía de la que el universo pueda recibir y el universo queda como desgarrado. Shevirata Keilim, como se dice en hebreo, es ruptura de los recipientes, una destrucción universal de los sistemas de contención. Podríamos decir en cierto modo que falló lo femenino. Falló lo femenino porque lo femenino no pudo contener lo masculino, y también al mismo tiempo podemos decir que falló lo masculino, porque lo masculino tampoco pudo entrar de un modo que lo femenino pueda recibirlo. Podríamos decir en definitiva que quizás podríamos llamarlo una falla de lo femenino y de lo masculino. Ahora bien, la pregunta es, se supone que en la creación todo es perfecto, no debería existir ninguna falla. Lo que nosotros denominamos fallas, en realidad, desde nuestra perspectiva, todo es perfecto desde la perspectiva del infinito. Es decir, todo lo que nosotros comprendemos como imperfecciones, límites, errores, agresiones, todo lo que opera dentro de la realidad, aunque nosotros no podamos intentar comprenderlo, en realidad desde el punto de vista del universo, todo tiene un sentido por el cual, profundizando en estos problemas, si se quiere, podríamos encontrarle que el sistema, con todos estos elementos, podríamos decir que es un sistema completo o perfecto y existiría una idea realmente de, al contrario, de imperfección si todos estos elementos no existieran. Hay una primera paradoja en la Kabbalah, en lo cosmogónico, con respecto al problema del límite. La aparición del tiempo y el espacio, y que marcan límites, porque indudablemente en el infinito no existe límite, dado que no hay tiempo ni hay espacio. La aparición del límite nos lleva a todo un problema que se desata en la única verdad que plantea la Kabbalah, que es la paradoja. El límite, por una parte, me va a crear el cli, porque va a crear un ente finito.
y un ente finito que va a querer reconectarse con la divinidad, que va a querer reconectarse con la energía del infinito, y por lo tanto en ese intento de reconexión de cada fragmento finito con respecto al infinito, va a existir una fuerza motriz, una fuerza energética en todo el sistema del universo, en todas las partes del universo, para que todas estas partes quieran de alguna manera reconocer la conexión con la luz que cada uno de los fragmentos tiene, dado que la luz del infinito ha entrado en el universo y por lo tanto cada fragmento siente en su interior esa conexión con esa luz. Cuando nosotros hablamos de que cada fragmento finito se encuentra en un sistema energético de conexión con el infinito, estamos hablando básicamente del concepto del deseo. ¿Qué es el deseo? Todas las cosas en el universo desean algo. La silla fue creada con la función, y la silla en general podríamos decir que desea que alguien se siente dentro de ella. Es decir, es como la conciencia de la función que tiene la silla, es que alguien se pueda sentar en ella. La mesa lo mismo, nosotros tenemos también nuestra función. En definitiva, podríamos decir que todo ente finito tiene por definición una trascendencia, una salida de sí mismo para conectarse nuevamente con el infinito. En definitiva, podríamos decir que todo fragmento finito se encuentra exiliado en esta realidad y por eso se siente solo. La soledad de mucha gente es parte de la estructura del universo. El universo se siente solo de haber perdido el contacto con el infinito. Siente que fue de alguna forma abandonado, si se quiere, por el infinito a esta existencia, a este exilio de vida de tipo subjetivo. De tipo subjetivo, y no hablamos solamente de sujetos, porque hablamos de objetos, es decir, de tipo fragmentario. Por tanto, cada uno de los fragmentos de esta realidad, ya sean objetos, sujetos, ya sea cualquier forma fragmentaria dentro del tiempo y el espacio limitada, quiere conectarse por el deseo con el infinito. Pero al mismo tiempo, este sentido de trascendencia y de salida hace que antes de realizar ese proceso de trascendencia y de salida del ente finito, se encuentre el ente finito en los límites en que se encuentra como fragmento. Y es entonces cuando el ente finito, entendiéndose que se encuentra limitado, es cuando de alguna manera sufre el mal, porque puede llegar a sentir que puede no salir de la estructura finita que tiene. Por tanto, podríamos decir que el mal cosmogónico, en su origen, es un tipo de mal que tiene que ver con un fragmento que se siente solo y abandonado en el exilio de esa luz divina dentro del universo y que cree que no puede trascender, cree que es una energía que no tiene ningún contacto con el infinito. Podríamos entonces denominar el mal en este primer análisis como algo que perdió la conexión, algo que rompió la conexión. Cuando se rompe la conexión entre lo femenino y lo masculino, entre el universo finito espaciotemporal y el infinito, ahí estamos diciendo que anida el mal. El mal, por lo tanto, es la desconexión de algo con otra cosa, es la separación, es la idea de que no estamos arraigados en la unidad de la energía del infinito. Dicho esto, tenemos en la concepción de Bereshit, en la concepción de Génesis, dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Si nosotros hacemos un análisis del árbol de la vida eterna, el árbol de la vida eterna no tiene dualidad. Y por lo tanto, al no tener dualidad, en el árbol de la vida eterna existe un nivel de conciencia Aleph de unidad. Unidad quiere decir que todo fragmento finito en esta realidad sabe que no pertenece sino a una unión raigal en el infinito. Si nosotros vamos en hebreo al concepto del amor, nos vamos a aclarar toda esta situación. Porque amor en hebreo es Ahavá, que primero se escribe con Aleph, luego con Hei, luego con Bet y luego con Hei. Tenemos dos Hei que pertenecen al nombre divino del tetragramatón, pero sobre todo tenemos dos letras claves, la letra Aleph de la unidad y la letra Bet de la división. ¿Qué es amor? Cuando dos, Bet, se sienten totalmente fusionados en la unidad del Aleph. Cuando dos se sienten uno, hay amor. En realidad, el amor no sería dos que se sienten uno,
serían 3 que se sienten 1, 4 que se sienten 1. Todos los fragmentos de la realidad, si tienen verdadero amor, deberían sentirse 1. Cuando ese fragmento se cree amenazado por otros fragmentos, entonces queda claro que ya hay una división. Por eso, como decía, o como dice, no ha fallecido, como dice Ken Wilber, el gran psicólogo transpersonal americano, Ken Wilber dice, una frontera en sí mismo es una línea de batalla. Es decir, cuando yo pongo una división frente al hermano, frente a un cuñado, frente al amigo, frente a lo que sea, entonces empezó una línea de batalla. No debería existir división. Y al mismo tiempo existe división, porque nosotros somos entes subjetivos. Por lo tanto, para comprender cómo funciona el mal, podríamos decir que mientras más cerca de la raíz del infinito, estaríamos en una situación de mayor bien, mayor bondad, mayor luz, porque en ese plano estamos todos unidos. Pero a mayor caída de los universos, en los universos más inferiores, es decir, nosotros tenemos el universo de Briá en la creación, el universo de Yetzirah, el universo de Asiá. A medida que vamos bajando los universos desde el punto de vista de la Cábala y cada vez va bajando a mayor densidad, vamos perdiendo de alguna forma esa raíz común que todos los objetos y que todos los sujetos y que todos tenemos en conjunto. Perdemos básicamente la conexión con el infinito y por lo tanto perdemos la conexión entre nosotros. Lo que sucedió en el Tzimtzum Aleph, en la llamada primer mal de tipo cosmogónico, es que cuando entró la luz del infinito en el universo, se dividió en 10 dimensiones, 10 sefirots. Imaginemos que una luz se descompone a través de un prisma en varios colores. El rojo, el azul, el amarillo. Y el azul dijo, yo soy azul y voy a defender mi carácter azul. El rojo dijo, yo soy rojo y voy a defender mi naturaleza roja. El amarillo dijo, yo soy amarillo, voy a defender la naturaleza amarilla. Y hubo un choque entre las sefirots. ¿Por qué existe un choque entre las sefirots? Porque en ese momento esa energía perdió contacto con la realidad de la energía de luz, que no había color en el infinito, que era pura vibración. Los colores son esas descomposiciones que aparecen en el universo. Quiere decir que el universo tiempo-espacial, espacio-temporal, para llamarlo de algún modo, nuestro universo finito, al entrar en el mundo de la fragmentación, creó una sensación de que todos los elementos son existentes por sí mismos. Cada fragmento cree que existe aparte del otro. Yo creo que existo aparte del otro. El otro cree que existe aparte de mí. Con lo cual tenemos un gran problema. Por una parte, la paradoja es que tenemos la virtud de creernos existentes, porque de alguna forma el Ein Sof hizo que en este sistema de fragmentación aparezcan las diferencias y que nos sintamos existentes. Pero al mismo tiempo no somos existentes en lo subjetivo. Somos existentes en lo subjetivo, pero en el nivel más profundo del alma somos una energía cosmogónica que no tiene una identidad determinada en el cli en el que se encuentra. En los niveles más bajos, nosotros definimos la energía por el cli. En los niveles más altos, nos definimos por cuánta energía sacamos del cli hacia afuera. Es como, de alguna forma, que nosotros tendríamos como dos tipos de energías, que esto está en el orden de la naturaleza, es como analizar un átomo. En un átomo nosotros tenemos un núcleo. La fuerza nuclear del átomo lo que siempre trata de hacer es mantener el átomo con una ley de gravedad sobre el núcleo del átomo. Pero después están los electrones que dan vueltas por allí, porque son los que tienen libre albedrío dentro de un sistema donde el núcleo del átomo los está sosteniendo. En la realidad del universo existen dos fuerzas. Una fuerza que es una fuerza que trata de unir a las partes en un mismo punto y una fuerza que trata de diluir la subjetividad del fragmento hacia afuera. Cuando yo estoy demasiado concentrado en un plan propio, me puedo volver egoico. ¿Por qué? Porque no entiendo la oscilación de mi energía frente a la trascendencia, para sacarla de mí. Entonces, cuando decimos, ¿dónde está la verdad? La verdad del universo está en la oscilación constante entre el infinito y lo finito. Si lo finito cree que no oscila con el infinito y se cree que es un ente existente que no tiene ninguna relación con él afuera, en consecuencia aparece una fuerza egoica. Esa fuerza egoica se vuelve mal. Porque ¿qué es el mal? El mal es negar
una de las partes. Cuando uno niega una de las partes, se vuelve el mal. Cuando una persona religiosa niega que otros caminos religiosos tienen también verdad para llegar a sus caminos, entonces aquí apareció el mal. ¿Qué es el mal? El mal es romper la paradoja de la oscilación, creyendo que la verdad única anida en el punto estático donde yo lo estoy marcando. Por eso un dogmático comete un mal. Es decir, básicamente podríamos decir que el concepto de ídolo es congelar en un punto de la realidad algo que creemos que no se mueve, que no tiene dinamismo. Por lo tanto, toda la energía en el universo tiene dinamismo y por eso en el Simpson Bet, cuando vino la autocontracción segunda, entró un sistema de recomposición de las energías, de reconfiguración de las energías. En hebreo llamamos las 22 letras hebreas. Entró Dat, el conocimiento, que como dicen los cabalistas es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Qué sería el Espíritu Santo o el conocimiento? Aquello que va a tratar de entrelazar todos los fragmentos de esta realidad. Todos los fragmentos de esta realidad empiezan a tener conciencia cosmogónica. Empiezo a darme cuenta que mi subjetividad ya no está al servicio de mi subjetividad. Que cada vez que yo creo que está al servicio de mi subjetividad, yo trasciendo hacia afuera. Porque el deseo de todo fragmento, en el fondo, es volver al Ein Sof, salir del exilio y trascender hacia afuera. Por lo tanto, trascendencia no es un concepto que tiene que ver con algo religioso. Uy, cree en la trascendencia. Es un hombre muy religioso. No, no. Trascendencia es la lógica del sistema de la naturaleza. La flor quiere crecer. Cuando la flor quiere crecer, lo que está haciendo es trascender su forma. La trascendencia es la trascendencia de las formas. Cuando yo estoy creciendo, estoy trascendiendo. Y por lo tanto, cuando alguien madura, trasciende. No es la trascendencia de tener una fe dogmática. Eso no es trascendencia. Trascendencia es una fuerza del interior de cada uno de los fragmentos para poder autosuperarse y poder crecer y poder seguir creciendo hacia el Ein Sof. Por lo tanto, todo ente finito puede permanentemente ampliar el cli de recepción para seguir avanzando hacia el infinito. Y por lo tanto, no es verdad que lo finito exista como verdad autónoma. Lo finito existe como una verdad conectada con el infinito en forma oscilatoria. ¿Qué hace el ente finito? Quiere trascender por el deseo para ir al infinito, pero al mismo tiempo no puede quedar anulado por el infinito. Por lo tanto, vuelve otra vez y vuelve a su carácter finito. ¿Qué hacemos cuando respiramos? Cuando respiramos, lo que estamos haciendo es sacar y hacer ingresar y egresar el aire. Simplemente es un ingreso y un egreso. Si yo diría la verdad está en el ingreso, me ahogo. Si yo diría la verdad está en el egreso, también me ahogo. Quiere decir que no hay verdad en el ingreso ni en el egreso, porque la verdad está en la oscilación constante. Cuando hay una pareja que está realizando una relación sexual, hay una relación de oscilación constante. Nacemos por una oscilación constante. El bebé sale del útero por la oscilación constante del útero de la madre. Oscila el útero de la madre en contracción, es decir, en la dilatación, para que el bebé pueda salir. Nacemos a la vida por un sistema de contracción, respiramos por un sistema de oscilación. Por lo tanto, señores, si todo está en oscilación, si todo tiene un sentido hacia el exterior y hacia el interior, no solamente el ticún personal, la rectificación del alma hacia el interior, es verdad, sino que también es verdad la trascendencia de lo finito. Cuando la mente humana opera en lo que nosotros llamamos la biná, en la dimensión racional, el problema que tenemos es creer en una verdad de tipo fragmentado. Es decir, esta religión es la verdad y las demás no son verdad. Ahí está el mal. Esta nación es la raza superior, las demás son inferiores, ahí está el mal. Cuando discriminamos y no conectamos, esa es la raíz del mal. Eso es lo que nos enseñó el Tzimtzum Aleph. Eso nos enseñó la primera lucha cosmogónica de las Sefirot cuando aparecieron en el universo. Las vibraciones se pensaron independientes, se pensaron desconectadas, se pensaron existentes pero desconectadas. Porque sí existimos en la existencia fragmentaria, pero conectadas con la conciencia cosmogónica. Cuando una persona, un país, un grupo siente que está desconectado de los demás, en consecuencia ya opera el mal.
el mal cosmogónico de creer que partes del universo son más importantes que otras partes, ese mal cosmogónico lo hemos heredado en nuestra estructura. La única forma de derrotar el mal, y a mí no me gusta derrotar el mal, porque al mal lo necesitamos, pero la única forma de integrar el mal como integrar el bien sería en una realidad que los trascienda a ambos. Hay que unir el bien y el mal. ¿Cómo se une el bien y el mal? Imaginemos la siguiente situación. Una persona dice, he tenido éxito, ya está en el mal. Ya está en el mal. Porque si siente que ha tenido éxito, ¿qué es el éxito? ¿Cómo mide el éxito a alguien? O ha tenido un fracaso. ¿Qué es el fracaso? ¿Cómo se mide el fracaso? Siempre tiene que haber un parámetro para medir éxito o fracaso, pero no hay parámetro en el aprendizaje, porque la persona que ve un aprendizaje en el fracaso y la persona que ve un aprendizaje en el éxito, esas personas son las que están relacionadas con el árbol de la vida. ¿Cuál es el problema cuando alguien fracasa? Que se culpa del fracaso, ya no aprende. ¿Cuál es el problema de una persona que tiene éxito? Que cree que no tiene que aprender porque tuvo éxito. Una persona exitosa probablemente no aprende, porque si ya tuvo éxito, ¿para qué va a aprender? Alguien va a decir, yo ya tengo éxito, no necesito aprender. Por lo tanto, el éxito de una persona que lo lleva al no aprendizaje, eso es el mal. Porque en el fondo eso es un fracaso. Y el fracaso que me lleva a aprender del fracaso, eso es el bien. Eso es un éxito. El éxito y el fracaso, unidos al árbol de la vida, es el aprendizaje constante, el DAT constante. La única forma que tenemos los entes fragmentarios de poder llegar a unir el mal y el bien es al árbol de la vida. Es decir, si alguien quiere entender qué es el bien, tiene que unir el mal y el bien. ¿Cómo se une el mal y el bien? Aprendiendo del mal y aprendiendo del bien. El problema es que mucha gente aprende del mal, pero no aprende del bien. Es decir, sucede que cuando la persona está bien, muchas veces no se aprende. Entonces hay que tener también otro cuidado. No solamente hay que aprender permanentemente del mal. Entonces, ¿cómo definimos a Satán, que es aquella fuerza, energía que me está desviando? Si Satán me está poniendo obstáculos para que yo pueda aprender, entonces empecé a aprender, Satán está contento de que yo estoy aprendiendo. Pero llega un momento que Satán dice, no, yo tengo que a esta persona, a esta alma, enseñarle desde el otro lado. ¿Y cómo le enseño desde el otro lado? ¿Cómo le enseño desde la luz? Entonces ahí decimos, Satán se disfraza de luz. Cuando Satán se disfraza de luz, que lo llamamos Lucifer, el mal, cuando se disfraza de luz, dice, tienes éxito, está todo bien, ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a estudiar? Satán nos puede debilitar con la falta de obstáculos. Por lo tanto, dice la Kabbalah, cuando tenemos obstáculos a aprender, cuando no tenemos obstáculos también aprender, porque es posible que al no tener obstáculos, probablemente no aprendemos, porque no tenemos los obstáculos, no tenemos los desafíos. Y ahí tenemos que tener la fuerza automotivadora de ser nosotros nuestro propio Satán. Es decir, que si no tengo desafíos exteriores que el Satán me está poniendo para crecer, entonces yo tengo que crearme mis propios desafíos interiores para poder crecer a pesar del supuesto éxito, porque el éxito me está llevando esa idea, el éxito o fracaso, a la dualidad del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por lo tanto, la función del conocimiento es unir el bien y el mal para llevarme al árbol de la vida.